Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello, le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Con mucha alegría le doy la bienvenida a este estudio número 36 del Apocalipsis. Hoy queremos cerrar el capítulo 18 y también con el tema La mujer y el dragón, por ser un tema que se repite y que está en varios segmentos de este capítulo, y ya verá usted a lo que nos referimos. Para empezar, entonces me gusta siempre hacer un pequeño contexto, aunque ahora es bastante necesario, porque en los primeros 4 versículos del estudio pasado, del capítulo 12, establecimos que la mujer, en primer lugar, era Israel. Mientras que el dragón no es una referencia a una figura mitológica china ni de ninguna otra cultura, sino a la serpiente antigua. Hacíamos un desarrollo desde Isaías, quien estaba detrás de los imperios que se habían conocido como el dragón también, que eran el imperio egipcio y el imperio babilónico, y ahora en la connotación del tiempo se le agregaba el imperio Seleucida. Y lo que queremos partir diciendo también es que nosotros no hemos querido exclusivamente interpretar Apocalipsis con referencia al futuro, porque quienes lo han hecho se equivocan grandemente y arriban a conclusiones que para nada son las que están escritas. Lo que Apocalipsis es una demostración de la obra de Dios, de la obra de salvación, y el libro ha de leerse en el contexto de toda la escritura. Porque hoy incluso veremos eventos que ocurrieron antes del capítulo 1 de Génesis. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta simbología a la luz de la escritura, vamos entendiendo cuál es la referencia de que la visión depositada para Juan quiso decir, por medio de símbolos, de actos, situaciones, circunstancias bastante reales. Con esto en mente, entonces queremos empezar a leer de donde lo habíamos dejado la semana pasada. Capítulo 12, versículo 4 dice así: Su cola arrastraba, se está refiriendo al dragón, a la serpiente, al Satanás, la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, los ángeles, y las arrojó sobre la tierra. Allí concluíamos la semana pasada. Pero luego dice: el dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando le hubiera dado a luz. Y entonces, este evento, la primera oración de este versículo, es un evento que ocurre, como hemos mencionado, antes del capítulo Génesis 1, y es que en el principio creó el cielo y el no cielo. Y en el versículo 2 ya nos encontramos con una historia por demás eh, difícil de interpretar cuando vemos que la tierra estaba vacía o desordenada, pero esto nos explica qué fue lo que ocurrió entre el 1.1 y el 1.2, y quizás antes del 1.1, porque Dios tuvo que crear o reorganizar. Es como dice realmente el verbo bará, el significado del verbo bará, que es el que traducen como crear en Génesis 1.1. Bará quiere decir reorganizar, entonces Dios tuvo que reorganizar debido a la guerra que hubo entre las huestes de este dragón y las huestes divinas. Y hoy Apocalipsis llena este vacío que muchas veces no hemos podido comprender. Entonces, lo que también podemos observar es que la visión ha tomado
una, una especie de saltos a lo largo de la historia. Y ahora, en la primera parte, regresa antes de la historia humana, antes de que existieran humanos, y luego dice que se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz. Recordamos entonces que la mujer es Israel y el dragón es Satanás, y entonces ya necesitamos ver que, bueno, por la descripción de que la mujer está embarazada, ahora urge entonces que nosotros podamos identificar quién es el hijo. Y el hijo hace una referencia a dos estaciones. Una, obviamente, es mientras la mujer está embarazada, y la segunda estación es una vez que la mujer ha dado a luz. La escritura lo enseñará. Pero lo que tenemos que conectar de primer lugar es que antes de nacer, cuando la mujer Israel está embarazada, se refiere a ese remanente fiel. Esto lo vamos a ir conectando en la medida que sigamos leyendo. Y yo me voy a asegurar de que usted lo vaya conectando también. Pero este embarazo se refiere entonces al remanente, porque hemos de recordar que no todos los israelitas fueron salvos, no todos los israelitas fueron llamados, sino que Dios siempre escogió a un remanente al cual Él guardó y a quien Él le dio las promesas. Esto es muy semejante a cuando interpretábamos el capítulo 7 y hablábamos de los 144,000 de los descendientes de Jacob, que se refería a personas de todas las descendencias de todos los hijos de Jacob, que 12,000 de cada uno de sus hijos se mantuvo fiel. Este es el remanente. Cuando vemos, por ejemplo, los censos que se hacen a los ejércitos, vemos que eh, hay tribus que tienen 30, 40,000, 60,000. Hay un momento en los jueces cuando leemos que los benjaminitas tenían, por ejemplo, 200,000 hombres que podían empuñar espada. Y así a Judá la vemos a lo largo del desarrollo bíblico con muchísimo. Pero no todo esto era considerado pueblo, sino el Hijo se refiere, en primer lugar a un remanente fiel. Leemos Isaías capítulo 10, versículo 21 para confirmar esta idea. Dice así: un remanente volverá, un remanente de Jacob, esto es Israel, volverá al Dios fuerte. Aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. La destrucción está decidida, desbordando justicia. Y esto entonces nos enseña que el dragón desde siempre no ha querido destruir a todo el pueblo. Bueno, sí, porque él quiere robar, matar y destruir, pero también porque en la destrucción de todo el pueblo, él está asegurándose o se hubiera asegurado de que el remanente hubiera muerto. Y esa es la razón por la que desde que el faraón en Egipto, en tiempos de Moisés, referimos a Éxodo capítulo 12, 13, cuando Israel sale, el faraón, que es un tipo del dragón, sale a perseguir al pueblo porque él quiere destruirlo, porque el pueblo contiene un remanente y porque el remanente es el plan de Dios y el remanente tiene que existir. Y esta es nuestra segunda razón, porque un día de ese remanente se iba a levantar una simiente. Y note usted que no decimos descendencia humana o física, sino una simiente. El pueblo tenía que existir porque el Mesías iba a usar esa figura para venir a la tierra. Por eso era importante el que el remanente existiera. Y por eso vemos que, por ejemplo, las 10 tribus del norte, que son llevadas a la diáspora en el 722 antes del Mesías, ellas desaparecen completamente. Pero Dios se guarda un remanente en Judá. Y cuando usted lee, por ejemplo, los tiempos después del rey Roboam, se va a dar cuenta que Judá tiene miles de personas, pero cuando se van al exilio, son unos pocos. Cuando vemos cuántos regresan, son pocos. Y de estos pocos, Dios siempre se guardó un remanente que lo siguiera y que lo sirviera. Veamos el versículo 5. Ella dio a luz, ahora vemos la segunda estación, como le había mencionado, un hijo varón que ha de guiar a todas las naciones con el cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado y llevado
ante Dios, es decir, hasta su trono. Algunas versiones traducen acá y su trono. Fue llevado ante Dios y su trono, pero aquí es mejor la palabra hasta está, por lo tanto es mejor decir es decir, que es una forma muy válida de traducir la conjunción griega que también quiere decir es decir. Esta segunda acepción, entonces, del Hijo, tenemos que entender lo que es el Mesías. ¿Por qué? Porque dice que Él ha de guiar a todas las naciones con el cetro con un cetro de hierro. Y esto está descrito en el Salmo capítulo 2, versículo 7, a todas luces, es un salmo mesiánico. Y que, hablando de cuando el Mesías estuviera en la tierra, era lo que iba a ocurrir con él. Dice entonces, vamos al Salmo 2.7, yo declararé el decreto. El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Verso 8, pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra, que es lo que ya había empezado a introducir el capítulo 12, versículo 5 de Apocalipsis, cuando decía que ha de guiar a todas las naciones. Verso 9, tú los quebrantarás con la vara o con el cetro de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces lo que está diciendo ahora, porque el versículo 4 que leímos se coloca antes de Génesis, el versículo 5, bueno, la segunda parte del versículo 4 nos habla del desarrollo histórico de Israel. El versículo 5 se coloca en el siglo I con el nacimiento del Mesías. Y por eso es que es importante conocer los tiempos, que no está hablando de forma cronológica. Finalmente vemos que el Hijo es arrebatado y llevado al cielo, y esto entonces nos posiciona después de la resurrección del Mesías, en donde al final de su obra, a su debido tiempo, y no por eh, miedo ni por temor, sino porque es la forma de establecer el proceso que Dios ha diseñado, porque tiene que ver con un asunto de justicia, Dios regresa al cielo. Porque había un plan y porque hay una justicia y porque lo que Dios había dejado escrito había de cumplirse. Es decir, no estamos diciendo que era porque estuviera en peligro la serpiente, porque la serpiente lo quería matar o porque el dragón era todopoderoso. No, no es eso. Es que está narrando la historia bíblica desde una perspectiva tan creativa, y a mí se me hace importante aclararlo antes de continuar la lectura del versículo 6, el cual dice así. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. Y ahora se pega un regreso en el tiempo, unos 160 años antes del año cero. Y nos coloca en lo que habíamos mencionado la semana pasada, en el desierto, en donde por 1260 días, es decir, 42 meses, es decir, 3 años y medio, el pueblo, el remanente, ahora hablando del remanente que está antes del Mesías, en el año 169, o 167, perdón, para ser más específicos, iba a empezar una batalla contra la cuarta bestia de Daniel. ¿Y cómo era esa bestia? Bueno, para esto tenemos que leerlo desde Daniel, capítulo 7, versículo 25. Dice allí, él, es decir, esta bestia, este dragón, el mismo, el que está persiguiendo a la mujer, hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Este momento histórico se refiere al remanente de los macabeos, y que después se conocieron como asmoneos, que salieron a pelear contra ellos cuando Antíoco Epífanes, representando a la bestia, al dragón, quiere paganizar a los judíos. Muchos se paganizan, pero el remanente se levanta en armas y empieza una guerra de guerrillas. Y continúa diciendo con respecto de la bestia, intentará cambiar las festividades y la ley, la Torá, es decir, la Torá.
en su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Y entonces decimos que esto no es otra cosa más que la narrativa de la guerra de los macabeos, que cuando unimos todos los puntos se van al desierto después de el año 167, en esa guerra esa primera batalla que se conoció como la batalla de Wadi Aramia, y 3 años en contra del imperio Seleucida, en contra de Antíoco Epífanes. Y pasan los próximos 3 años y medio haciendo una campaña desde el desierto de Judá, en donde Dios los sustenta, en donde milagrosamente ellos logran, con un ejército inexperimentado, un ejército no con las armas más sofisticadas, sino milagrosamente y por el respaldo de Dios, ellos logran, por medio de incursiones guerrilleras y varias batallas, levantarse y derrotar al imperio Asmoneo, al imperio Seleucida, perdón, que es lo que genera esa celebración de Hanukkah, la festividad de las luces como se la conoce en el Evangelio. Pero estos 3 años y medio caben muy bien partiendo de la batalla de Wadi Aramia, como decíamos en el año 167, para terminar en la batalla a finales del 164 de Bet-Sur, en el año 164, que es cuando los eh, macabeos o los asmoneos ya salen del desierto de Judá victoriosos para empezar a ocupar y habitar otras ciudades y reclutar a otros judíos. Y aunque la guerra haya durado un par de años más, esto casa perfectamente con lo que la profecía de Daniel ha dicho y con lo que la visión de Dios para Juan en Apocalipsis nos está enseñando, que es importante recordar esto, que siempre ha habido un peligro para los escogidos, un peligro para las personas, para el remanente de Dios, porque la serpiente ha querido destruir, la serpiente ha querido matar, ha querido acabar con el plan, porque es la forma que él tiene de causar más miseria, porque no quiere sufrir solo. Entonces, el versículo 6 está narrando la guerra de guerrillas iniciada por los macabeos en contra de esta cuarta bestia. Cuando nosotros usamos la Biblia de una forma correcta, todo casa. No es un evento a futuro, esto no es una bestia que veremos, esto no tiene que ver con una mujer, se lo ha interpretado como de muchas formas, no quiero ni mencionar porque no quiero ofender a nadie, pero el capítulo 12, como muchos de los otros capítulos que hemos interpretado a la luz de la escritura, ya han ocurrido. Y se está haciendo un relato de muchas historias, no respetando la cronología, pero sí teniendo en cuenta que todo esto ha ocurrido y es un testimonio para nosotros de no solamente de lo que ha ocurrido, sino que esto a partir de ahora también tomará un presente continuo, es decir, algo que seguiremos viviendo. Y esto lo decimos por la lectura que más adelante tendremos. Sin embargo, ahora, y para leer el versículo 7, usted se sorprenderá cuando vea de qué se trata, porque ahora viene y abre un paréntesis y narra y regresa nuevamente a antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Por lo tanto, vamos a leer Apocalipsis 12:7. Estalló entonces una guerra en el cielo, claro, cuando el lucero de la mañana se quiso levantar en contra del Señor, ahí estalla una guerra en el cielo. No había tierra todavía. Esto es antes de Génesis 1:1. Y dice la Biblia, Mijael se dice Miguel en hebreo, y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón es bueno, ya va a decir quién es, y que arrastró con él también a la tercera parte de los ángeles. Y aquí está cómo, y el dragón dice, y sus ángeles pelearon. Verso 8. Pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Es decir, su lugar antes era en la esfera espiritual de Dios, cerca de Dios. Pero ahora no cabían, ya no había espacio para ellos. Por lo tanto, el verso 9 empieza a enseñar. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diabolos, dice en griego, y Satanás, esto es arameo,
es decir, Satanás, se puede decir también, o Satanás en castellano, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado al no cielo y sus ángeles fueron arrojados con él. Y esto casa con lo que el versículo 3 de este mismo capítulo venía diciendo, que él arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas. Entonces vemos cómo la visión es impresionante porque está dejando una enseñanza muy importante y que Juan ha de conectar, que Juan ha de escribir, registrar, pero que aquellos que vendrán después de Juan deberán de interpretar a la luz de la escritura. ¿Y por qué Dios hace este recorrido? ¿Y por qué Dios va de un evento a otro, va para adelante, va para atrás? Bueno, esa es una situación de Dios. Recordamos que está escrito que es un asunto de Dios, el esconder los misterios, pero del rey, dice, es investigar. Y yo quiero decir o agregar a esto que cuando nosotros lo leemos a la luz de la escritura, porque una de las cosas que me estoy dando cuenta yo de una forma muy particular es que no se puede interpretar Apocalipsis aislado de toda la Biblia. Al contrario, aquel que desea hacerlo debe de tener bien, pero bien eh, bajo su conocimiento la escritura, la historia bíblica, lo que ha pasado, los simbolismos, etcétera, etcétera. Versículo 10. Y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ahora vemos que la historia, o la visión, perdón, pega un salto en la historia hasta el primer siglo y hasta después del primer siglo. Y dice que ha sido arrojado de delante de Dios, es decir, no tiene un espacio con Dios, no puede afectar para con Dios el hecho de dañarnos, el hecho de acusarnos, porque encima de todo Dios después viene y nos salva. Por eso es que cuando vemos al Mesías venir en el siglo I, Él recupera lo que este personaje, lo que esta bestia ha tenido, el control que ha tenido aquí en la tierra, y Él le vence incluso en su mismo juego, porque el juego de la bestia es el juego de la muerte. Y la salvación ha llegado, por supuesto, porque ahora vemos la autoridad del Mesías y esa autoridad le ha arrojado no sé cuándo, pero mucho antes de la creación, aquí a la tierra. Y cuando Él hace caer a la creación, entonces Dios viene y recupera el imperio. Incluso recupera las llaves de la muerte. Y todo esto, esta historia, la hemos visto, la hemos vivido desde Génesis 1, capítulo 1, pero el escritor de los Hebreos hace un trabajo fenomenal de explicar qué es lo que todo esto quiere decir, especialmente cuando el Mesías viene a la tierra y con su propio cuerpo ofrecido como un sacrificio, como una ofrenda, él derrota a Satanás en su propio juego, que es el juego de la muerte, cuando resucita. Y esto es lo que tiene Hebreos que decir para nosotros, Hebreos 2:14. Porque los hijos, lee aquí el remanente, aquellos a quienes Él ha venido a dar su vida, tuvieron en común carne y sangre. La sangre es el pecado de nosotros. También Él, dice, correctamente traducido, se puso al lado de nosotros y recibió de ellos, es decir, de los hijos, el juicio, para que, por medio de la muerte de Él, echara abajo al que tenía la potestad de la muerte, esto es al diablo. Verso 15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Como vemos, la revelación o la visión apocalíptica se mueve de un lado a otro, pero yo quiero
entender, recordar y enfatizar que hace esto, porque a partir de ahora hay muchas cosas que tomarán un presente continuo, es decir, cosas que ya ocurrieron, pero que también nos tocará vivir a nosotros los creyentes del siglo XXI y que les ha tocado a los creyentes desde la venida del Mesías, perdón, también vivir. Vamos a leer el versículo 11 para continuar. Dice así: y ellos lo han vencido por causa de la sangre del cordero, es decir, del sacrificio del cordero. Y aquí ya se posiciona en el siglo I nuevamente con el sacrificio del Mesías y dice, y lo han vencido por causa de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta sufrir, hasta la muerte, hasta sufrir la muerte. Usted ve que la palabra sufrir está escrita de otra forma porque no se encuentra en el original. Hasta vivir la muerte puede ser. Versículo 12. Por eso, alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido de ustedes y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo, por supuesto. Y entonces él viene acá, crea un espacio en donde la mentira gobierna. Y eso es lo que podemos ver en este mundo. Dios tiene buenas nuevas, pero él es mentiroso. Dios nos da la verdad, pero Él es padre de mentira en todo lo que Él hace y dice. Y se vale de nuestros sentidos, se vale de nuestras percepciones, de la realidad que creamos para seguir venciéndonos por medio de la mentira. Pero es que ha llegado la hora de la verdad, porque el Mesías ha venido. Sin embargo, también, y aquí empiezo a explicarme con lo del presente continuo, vemos que han vencido a algunos por la sangre, es decir, por el sacrificio del cordero y por el testimonio de Dios, porque seguimos fieles al Señor. Pero nos toca vivir en un mundo en donde tiene mucha ira este dragón, esta serpiente, porque en primer lugar le queda poco, pero es que nosotros hemos sido perdonados y él no. Por eso es importante tomar nota de esto y saber a qué nos enfrentamos. El versículo 13 dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, es decir, al pueblo, al pueblo de Dios. Pero dice, pero le fueron, versículo 14, dada a la mujer dos alas de gran águila, para volar a la presencia o de delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y entonces aquí vemos que ha hablado de que la mujer que dio a luz, como para que tengamos una referencia de que fue Israel. Pero lo que hace es regresar 160 años nuevamente a la época de los macabeos, porque quiere enfatizar que la cuarta bestia, la bestia de Daniel, la cuarta bestia de Daniel 7, y en el capítulo 13 volveremos a verlo un poquito más, esa cuarta bestia es el dragón. Y él quiere enfatizarlo, la visión quiere enfatizarlo nuevamente para que nosotros tengamos un conocimiento de esto. Y esto en el mundo cristiano occidental es importante que se empiece a dar una conciencia, porque ignoramos mucho los eventos que ocurrieron entre Malaquías y Mateo. Pero aquí hay una evidencia bíblica e histórica de que Dios siempre ha operado por medio de un remanente. Y esta historia es parte de nosotros, es parte de lo que tenemos que conectar. Así que, como he mencionado, sorprende nuevamente que, habiéndose posicionado en el Salmo 1, habiendo venido de antes de Génesis 1:1, ahora regresa a esos 3 años y medio en donde los asmoneos o los macabeos están peleando la guerra de guerrillas, y lo que quiere enfatizar es que Dios fue el que les guardó. O sea, no fue una victoria de los macabeos como tal, sino fue un milagro, fue la intervención divina, porque le dieron a la mujer dos alas para volar del dragón que lo quería matar. Está explicando que 2 siglos o siglo y medio antes de la venida del Mesías habían habido unos milagros, y repito, todo eso se conmemora
más o menos en el mes de entre noviembre y diciembre de nuestro calendario gregoriano, en la celebración judía que se conoce como Hanukkah, pero que el Evangelio está dejando una evidencia que, aunque fue un proceso con los judíos de 2 siglos antes del Mesías, tiene que ver con el testimonio de Jesús, tiene que ver con el testimonio del Hijo. Versículo 15, ya enfilándonos para terminar, dice así: tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua, como un río, para que ella fuera arrastrada por el torrente. Esto se refiere a los últimos 2 años, después de los 3 años y medio del desierto, en donde la mujer siguió, el pueblo seguía luchando, ya no en el desierto, ya estaban empezando a regresar a las ciudades de Judá. Versículo 16 dice: pero la tierra ayudó a la mujer, y esta tierra es la tierra de Israel, es lo que está hablando. Y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que del dragón había echado de su boca. Es decir, Dios incluso utilizó la tierra de Israel para traer un refugio a los suyos, a ese remanente que estaba peleando y que Dios guardó milagrosamente, y que, repito, es importante que nosotros nos tengamos un conocimiento de esto. Versículo 17, leemos: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella. Ya no el remanente, pero todos, perdón. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella. Y ahora mire lo que implica ser un descendiente de esta mujer: quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y esto ya nos coloca en entender varias cosas. En primer lugar, los demás descendientes de ella, ¿a quiénes se refiere? Se refiere a los que después del siglo I, después de la venida del Mesías, después del regreso del Mesías, después cuando la iglesia empieza a crecer, la congregación de Jesús empieza a crecer. En el capítulo 15 ya podemos ver que hay muchos gentiles que están entrando. Em, Estos son los descendientes de Israel. Me sorprende demasiado, porque seguramente esta palabra deberíamos de interpretarla a los demás de la simiente de ella, porque ahora se refiere a un gran número de gentiles que están entrando y que, como hemos documentado, como hemos señalado muchísimas veces, tienen dos cualidades que les distingue de todos los demás, sean judíos o los demás de gentiles. Y repito, estos pueden ser judíos o pueden ser gentiles. Me refiero a todas las congregaciones del primer siglo, a las congregaciones de Pablo, a las congregaciones de Roma, a las congregaciones de Éfeso, a las congregaciones de Corinto, por supuesto, a la congregación de Jerusalén, de Damasco, de Siria, de Antioquía, de Alejandría, etcétera, etcétera, que tenían dos cualidades. Número uno, guardaban mandamientos. Es importante notar que aquí en el Evangelio encontramos un llamado de parte de Dios a guardar mandamientos. Los mandamientos de Dios, que dicho sea de paso, son los mandamientos de lo que se conoce como el Antiguo Testamento. No podemos pensar en que son otros mandamientos, porque entonces Dios estaría confundido. Y la segunda cualidad que tienen es que tienen el testimonio de Jesucristo. Y eso hace que el ensanchamiento, la ira de la bestia, del dragón, del Satán, del diablo, sea en contra de este remanente. 3 siglos más tarde, en el siglo IV, a mediados, empezarán a darse ya en el mundo gentil, sin un componente judío, algunos concilios en donde se buscará separar el movimiento que ha nacido en el mundo judío, que se conoce como la iglesia, que se conoce como el pueblo, que es el descendiente de la mujer,
Se buscará separarlo y se logrará. El cristianismo a partir de ese momento crece huérfano de la escritura y empieza la Edad Media, empieza la edad del oscurantismo. Con el término de la Edad Media, allá por el 1500, Dios levanta un hombre, Martín Lutero, y muchos que profesaron el deseo de regresar a la escritura, pero que no regresaron a entender la escritura como había sido escrita, sino que mantuvieron la base de Roma, mantuvieron muchas de sus costumbres y mucha de su teología. Querido hermano, es nuestro esfuerzo y nuestro deseo y nuestra carga regresar a la escritura como fue entregada a Pablo, como fue entregada a Pedro, como fue entregada a Juan, para entenderlo, para conectar que no se trata de ver esto desde un mundo judío fuera del Mesías, no, sino que en el primer siglo todas las congregaciones del primer siglo que encontramos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, todas, absolutamente todas, tenían un componente mayoritario judío, pero que creían en el Mesías. Pero a su vez tenían un gran componente gentil que también creía en el Mesías, pero que también creían en los mandamientos, que guardaban los mandamientos. Y eso es lo que ha sido perseguido a lo largo de la historia. La serpiente ha estado contenta con que nosotros nos hubiéramos apartado, o la iglesia cristiana se hubiera apartado de los mandamientos, como ha estado contenta de apartar el judaísmo, especialmente el judaísmo rabínico, del Mesías. Quiera Dios que nosotros seamos de estos que conectemos la escritura y que nos volvamos por medio del Mesías a su palabra y que entendamos que la Biblia es solamente un libro, que no tiene una división en sí misma, que no hay un Antiguo ni Nuevo Testamento, sino que todo es una narrativa, que nosotros somos descendientes de esa mujer, que esa mujer se llama Israel, que cuando recibimos a Jesús llegamos a Israel, entramos a Israel y no a una iglesia aparte sustituyendo a Israel. No, sino que nosotros somos insertados. Y por lo tanto nuestro papel es predicar y darle testimonio a los descendientes genéticos de los patriarcas, me refiero al judaísmo, porque no tiene al Mesías. Y si no tiene al Mesías, no es Israel. El versículo 18 dice, y él, refiriéndose al dragón, se puso de pie sobre la arena del mar. Y esto será algo que interpretaremos y pondremos en su contexto en el próximo estudio, el estudio 37. Por hoy yo quiero dejarlo acá, quiero que usted lo procese y por supuesto sepa que cualquier duda que usted vaya teniendo, pues si nos deja un comentario haremos el mejor de los esfuerzos por atenderlo. Gracias por sintonizarnos, que esté muy bien, que Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.